Capítulo 15. Batalla de caballería. Han comenzado los preparativos para la segunda fase del Festival Deportivo de la UA, la Batalla de la Caballería. Los estudiantes buscan compañeros de equipo para unirse a ellos. Pero para un equipo, fue difícil encontrar un último compañero. El equipo formado por Izuku, Ochako y Momo. Han invitado a mucha gente, pero nadie se atreve a unirse a ellos. Ni siquiera Tenya. Ochako suspiró, con los hombros caídos. No pensé que sería tan difícil reclutar a otro compañero. Momo cruzó los brazos, con una expresión calmada pero pensativa. Es lógico si lo piensas. Señaló el marcador donde el nombre de Izuku brillaba con 10 millones de puntos. Todos quieren avanzar a la siguiente ronda. La persona con más puntos se convertirá naturalmente en el objetivo principal. Nadie quiere unirse a un equipo que todos los demás equipos perseguirán. Izuku soltó un largo suspiro frustrado. Entiendo la lógica detrás de esto, aún así, es frustrante que no encontremos un cuarto compañero. ¿Frustrante, eh? Sonó de repente una voz detrás de ellos, cantando y divertida. Izuku y Ochako se sobresaltaron y se giraron para ver a una chica de pelo rosa salvaje y gafas brillantes inclinándose hacia adelante, sonriendo. ¿Quién eres? Izuku tartamudeó, sorprendido. Ochako parpadeó, igual de confundida. Pero Momo solo sonrió en señal de reconocimiento. Hola, Mei. La chica ladeó la cabeza con una chispa de emoción en los ojos. Así es. Atsume Mei, a tu servicio. Izuku y Ochako miraron de Mei a Momo, y luego de nuevo, aún desconcertados. ¿Tú, la conoces? Preguntaron al unísono. Momo asintió, con un tono cálido. Esta es Atsume Mei, de la clase 1H. Izuku se animó al escuchar el nombre. Oh. Ahora recuerdo, una vez me dijiste que la ayudaste con un pequeño problema. Mei estalló en carcajadas, llevándose las manos a las caderas. Pequeña. Llama pequeño a un bucle de retroalimentación de plasma en el sistema estabilizador de un prototipo de jetpack. Un error de cálculo y boom. Adiós muñeco de prueba, hola cráter. Los ojos de Izuku y Ochako se abrieron horrorizados. Por cierto, continuó Mei, mirando a Momo con algo parecido a la admiración, gracias por el ajuste que sugeriste. Era tan obvio en retrospectiva que la energía era demasiado para los rayos. Momo respondió con su habitual compostura. No es ningún problema. A veces simplemente ayuda a ver un problema desde otra perspectiva. Izuku se rascó la cabeza, aún perdido. Le pregunta a Mei. ¿Podemos ayudarte en algo? Mei se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Si sigues buscando compañero, me gustaría unirme a tu grupo. Los ojos de Izuku y Ochako se abrieron de par en par. ¿De verdad? Exclamaron juntos. Por supuesto. Mei sonrió radiante. Ganemos o pierdan, todas las miradas estarán puestas en nosotros. Y cuando todos estén mirando, también estarán vigilando a mis bebés. Acarició orgullosa los distintos aparatos que llevaba atados a la cintura. Izuku y Ochako intercambiaron una mirada desconcertada. Momo intervino para explicar. Quiere mostrar sus inventos, ya sea a inversores o agencias de héroes. La mejor forma de llamar la atención es unirse al equipo que garantiza ser el objetivo de todos. Exacto. Mei se rió, pasando un brazo por los hombros de Momo con una alegría desbordante. ¿De verdad me pillas, Yao Momo? Momo miró a sus compañeras, con voz firme. Si quieres mi opinión, creo que deberíamos aceptarla. Izuku sostuvo la mirada de Ochako y, tras un momento, ambos asintieron. Izuku se giró con una pequeña pero decidida sonrisa. Parece que nuestro equipo está completo. 20 minutos después. Cuando todos los equipos estaban reunidos, todos se colocaban de pie con sus grupos, con una cinta en la cabeza con el número de puntos combinados. Todos los estudiantes discutían entre ellos sobre cómo proceder mejor, pero Izuku tenía un problema diferente. La cara de Izuku se puso roja cuando de repente soltó, con la voz quebrada por el pánico. ¿Quieres que me ponga encima de los tres? Momo solo se encogió de hombros levemente, completamente impasible. ¿Cuál es el problema con eso? El problema. Izuku tartamudeó, agitando las manos frenéticamente, con toda la cara iluminada de un rojo escarlata. No puedo hacer eso. ¿De pie sobre 3 Girls a la vez? Eso es imposible. Demasiado injusto que esté encima de vosotros tres. Ochako soltó una risita suave, aunque sus ojos transmitían tranquilidad. Está bien, Izuku. Es parte de nuestra estrategia, ¿recuerdas? Tú céntrate en proteger la cinta mientras nosotros nos encargamos de tu protección.
Además, intervino Mei con una sonrisa amplia y llena de dientes, dando unas palmaditas al extraño artilugio atado a la espalda de Izuku. Quiero ver a mi bebé en acción. Este jetpack está pidiendo por lucirse en un combate de verdad. Antes de que Izuku pudiera balbucear una protesta, Ochako ladeó la cabeza, con expresión pensativa. Espera, ¿soy yo o Todoroki ha estado mirándonos todo este tiempo? De inmediato, las tres chicas e Izuku giraron la cabeza, siguiendo su mirada. Efectivamente, al otro lado del campo, Shoto Todoroki estaba entre su equipo, pero sus ojos estaban inconfundiblemente fijos en ellos. Mei, nunca sutil, sonrió con suficiencia. Oh, creo que está mirando a Yaomomo. ¿Eh? Ochako parpadeó confundida. ¿Por qué haría eso? Con Izuku tiene sentido, él tiene los 10 millones de puntos, pero Momo... Momo se tensó un poco al mencionarlo, su mente volviendo a hace solo unos minutos. 10 minutos antes. Momo acababa de salir del baño de chicas cuando se quedó paralizada, sorprendida al encontrar a Todoroki esperando fuera con los brazos cruzados, su expresión tan inescrutable como siempre. ¿Me estabas esperando? Preguntó con cautela. Lo estaba, respondió Todoroki sin dudar. Momo alzó una ceja. Sabes que es un poco raro estar fuera del baño de mujeres, ¿verdad? Ignoró la puya y fue directo al grano. Quiero que estés en mi equipo. Su franqueza la pilló desprevenida, aunque se recompuso rápidamente. Me temo que ya estoy comprometido. Quizá la próxima vez. Con Midoriya, dijo Todoroki, con voz firme, el que lleva 10 millones de puntos. Los dos sabemos exactamente lo que eso significa. Todos los equipos vendrán tras él y su equipo. Lo sé, respondió Momo con calma. Pero gracias por tu preocupación. Su mirada se entrecerró ligeramente. Eres demasiado hábil para desperdiciar tu potencial con alguien como Midoriya. Únete a mí y te garantizo que pasarás a la siguiente ronda. El comentario tocó una fibra sensible. Los labios de Momo se apretaron en una línea fina, sus ojos se agudizaron. Estoy seguro de que puedo avanzar con el equipo que ya he elegido. Ella intentó pasar junto a él, pero Todoroki se movió, bloqueando su paso. No parece que lo entiendas, dijo con frialdad. Con tus habilidades, es una tontería arriesgarte a fracasar estando al lado de Midoriya. Un talento como el tuyo no debería desperdiciarse en un equipo perdedor. Su voz se volvió firme, su mirada inquebrantable. No, Todoroki. Tú eres el que no entiende. Elegí este equipo y no lo abandonaré. Sí, tenemos un objetivo en la espalda, pero eso no me asusta. Prefiero estar con mis amigos antes que tomar un camino fácil. Por un momento, el silencio pesó entre ellos. Entonces Momo pasó rozando a su lado, con pasos firmes. Pero justo antes de doblar la esquina, le miró con fuego tranquilo en los ojos. Y para que sepas, estás subestimando a Izuku. Tiene más potencial del que crees. Será mejor que estés preparado para eso. Con eso, se alejó, dejando a Todoroki mirándola lejos. Presente. De vuelta en el estadio, Momo solo se encogió de hombros levemente, ocultando el peso de ese intercambio. ¿Quién sabe? Antes de que Ochako pudiera insistir más, la voz de Midnight retumbó por la arena, amplificada por los altavoces. Estudiantes. La batalla de caballería está a punto de comenzar. Tomad vuestras posiciones. El campo vibraba de energía mientras cada equipo se apresuraba a colocarse. Izuku subió con cuidado a sus compañeros, aún sonrojado por la vergüenza, mientras Mei ajustaba las correas del jetpack con un entusiasmo inquebrantable. Justo cuando se estabilizaba, Izuku miró nervioso por encima del hombro. Mei, solo para asegurarme, esto no va a explotar, ¿verdad? Mei sonrió, con un tono demasiado casual. ¡No! Yo estoy un 80% seguro de que no lo hará. Bueno, quizá un 75%. A Izuku se le encogió el estómago. Eso no suena muy tranquilizador. Pero antes de que pudiera discutir más, el látigo de Midnight crujió en el aire. Empiece. El estadio tembló cuando comenzó la batalla de la caballería. Los ojos de todos los equipos se fijaron en la cinta de Izuku, el brillante 10 millones pintado en su frente. Y liderando la carga a toda velocidad estaba el equipo de Todoroki. El propio Shoto, Ten ya avanzando con las patas del motor, Denki chisporroteando de anticipación y Fumikage envuelto en la presencia de Dark Shadow. El equipo de Izuku se preparó, preparándose para moverse, pero el suelo les engulló los pies. ¿Qué? Izuku jadeó. Sus botas se hundieron como si la arena misma se hubiera convertido en arenas movedizas. Eso es un don de uno de los alumnos de la clase 1B. Se dio cuenta Momo, entrecerrando los ojos agudos.
Un equipo de la clase rival estaba usando su Kirk para inmovilizarlos, lanzándose hacia ellos desde un lado. Momo, que estaba al frente, gritó la orden sin dudarlo. Ochako, ahora. Ochako, situada en el lado trasero derecho de Izuku, se dio palmadas a sí misma, a Momo y a Mei. Su don palpitaba, la gravedad desapareciendo a su alrededor. En ese instante, Izuku encendió el jetpack. Con un estallido de poder, los cuatro se elevaron disparados, liberándose del suelo que se derrumbaba. Un suspiro estalló entre la multitud mientras el equipo se elevaba alto en el aire. No tan rápido. Ordenó Fumikage, mientras Dark Shadow se lanzaba como una lanza hacia ellos. Pero Momo era más rápida. Su manga derecha se rompió cuando el metal y la luz estallaron en la forma de un amplio escudo. Lo levantó justo a tiempo. Dark Shadow golpeó con un crujido, pero la barrera resistió. Sus ojos ardían de concentración. Sin pausa, manifestó su arma favorita, un reluciente kusarigama. Bajó la cadena con peso, la hoja enganchándose al suelo del estadio. Izuku, a toda velocidad. Izuku apretó los dientes y llevó el jetpack al límite. Su impulso tiró de la cadena del kusarigama, y el equipo fue lanzado por el campo como una resortera. Gritos y vítores estallaron desde las gradas mientras se desplazaban al lado opuesto de la arena, aterrizando ligero y estable gracias a la gravedad cero de Ochako. Al aterrizar Ochako detuvo su Kirk. Pero apenas aterrizaron, la siguiente amenaza se acercó a ellos. La enorme figura de Shoji se lanzó hacia adelante, sus brazos extendiéndose como un escudo viviente que cubría a todo su equipo. Boca arriba, oculto pero no silencioso, Mineta soltó una carcajada nerviosa, arrancando bolas de su cabeza y lanzándolas con fuerza frenética. La lengua de Tsuyu se lanzó junto con los proyectiles pegajosos. Detrás del escudo. Ochako lloró. Momo ya se estaba moviendo, levantó su escudo una vez más. La lengua chasqueó contra él, rebotando, pero las esferas pegajosas se pegaron firmemente, cubriendo su superficie. ¡Maldita sea! Izuku intentó apartarlos, pero Ochako se sobresaltó presa del pánico. Su bota estaba pegada firmemente a una de las pelotas en el suelo. Mochila propulsora fuera. Ordenó Momo al instante. Izuku obedeció sin cuestionar. Momo extendió el brazo hacia adelante, materializando un pulverizador. Con un siseo agudo, aceite resbaladizo salpicó la bota de Ochako. El vínculo pegajoso se disolvió, liberándola. Ochako parpadeó. Sé cómo. Momo ni siquiera la miró. La mayoría de los adhesivos se descomponen con el aceite. Recuerda eso. Se giró y roció también el escudo, observando con satisfacción cómo las esferas moradas pegajosas se deslizaban. Izuku miró el escudo recién liberado, luego la imponente figura de Shoji. A través de las rendijas de sus brazos levantados, divisó a Tsuyu y Mineta. Su mandíbula se tensó al ver al pervertido. Es hora de que cumpla mi promesa, piensa. Momo, dijo rápidamente. ¿Puedo coger ese escudo un momento? Aunque dudaba, Momo se la entregó. No te pongas imprudente. Izuku le dedicó una breve sonrisa. Vuelvo enseguida. Antes de que nadie pudiera detenerle, se lanzó con el jetpack por el aire. Mineta, sigue disparando. Gritó Shoji, aguantando con fuerza. Las esferas pegajosas volaron, la lengua de Tsuyu se extendió hacia adelante, pero el escudo de Izuku las desvió todas. Se acercó a toda prisa, acortando la distancia. La lengua de Tsuyu se retiró de repente, su rostro se torció de asco. ¡Puaj! Sabe a aceite. El pánico de Mineta se volvió frenético. Aléjate, apártate, aléjate. Izuku no se detuvo. En un abrir y cerrar de vuelos, se lanzó hacia adelante en el aire, plantando el pie firmemente en la cabeza de Shoji. Shoji parpadeó sorprendido, no herido, sino sorprendido. La mirada de Izuku se fijó en Mineta, aguda y furiosa. Te dije lo que pasaría si volvías a hacer esa asquerosa jugada. Retiró la pierna y luego dio una patada a Mineta. El impacto fue como lanzar una bala desde un cañón. El grito de Mineta se fue apagando mientras cruzaba el estadio, embistiéndose contra un equipo de clase 1B desafortunado y derribándolos a todos. El público rugió. Tsuyu, aún agachada sobre Shoji, parpadeó una vez, pero luego dijo con una sonrisa. Bueno. Le advertiste. Izuku le dedicó una pequeña sonrisa. Nada personal. Luego, con un solo salto y un rugido del jetpack, volvió disparado hacia su equipo. Solo cuando Shoji se enderezó se dio cuenta de que él y Tsuyu se dieron cuenta de que faltaba algo. Su diadema. El pie izquierdo de Izuku se lo había arrancado de golpe durante el aterrizaje. Cuando Shoji y Tsuyu se giraron incrédulos, Izuku ya estaba de vuelta con sus compañeros, aterrizando con el escudo en la mano y la cinta de Shoji colgando entre sus dedos.
Momo esbozó una pequeña sonrisa, su voz firme a pesar de su respiración acelerada. Ha sido impresionante. Ochako asintió con entusiasmo, aún sonrojada por el susto. Tengo que estar de acuerdo, en serio, ha sido increíble, Izuku. Izuku se sonrojó mucho, rascándose la nuca mientras devolvía el escudo a Momo. Se pasó la cinta capturada al cuello antes de hablar, con voz tímida pero orgullosa. Y yo solo, quería probar la potencia del jetpack bajo presión. Bueno, necesitaba saber si mi plan que acababa de imaginar realmente funcionaría. Sí, lo hizo. Volviéndose hacia Mei, su expresión se iluminó con una gratitud genuina. Tu mochila propulsora es increíble. Si esto no convence a la gente de su potencial, entonces no sé qué lo hará. Mei sonrió ampliamente, con estrellas brillando prácticamente en sus ojos. Eso es solo el prototipo. Espera a ver el producto terminado, te vas a quedar alucinado. Izuku se rió suavemente, asintiendo ya lo tengo ganas. Ochako ladeó la cabeza, con un tono cargado de curiosidad. Pero, Izuku, ¿por qué le diste una patada a mi neta así? Izuku abrió la boca para responder, pero el sonido de pasos apresurados le interrumpió. Todos se giraron al unísono. 4 equipos corrían hacia ellos a toda velocidad. Shoto lideraba a su grupo, con expresión calmada pero fría, mientras otro sostenía a Shoji, ahora solo Tsuyu sentada en su espalda. 2 más venían de otras clases, hambrientos de puntos. El equipo de Izuku se tensó, preparándose para lanzar de nuevo con el jetpack, cuando de repente el pack se congeló, bloqueado bajo una capa de hielo. La voz de Shoto cortó el caos. Ahora, Kaminari. Denki levantó los brazos, con chispas estallando salvajemente. Una tormenta eléctrica se extendió en una ola crepitante, apresurándose a envolver a todos los equipos cercanos. En el instante en que Momo se dio cuenta de lo que estaba pasando, sus instintos se activaron. Arrojó tanto su escudo como su kusarigama a un lado, gritando salta. Saltó con todas sus fuerzas. Ochako y Mei siguieron al instante, esforzándose más de lo que jamás imaginaron posible. Izuku se mantuvo firme sobre ellos, preparándose para lo que Momo planeara. En el aire, abrió su chaqueta, dejando al descubierto su costado mientras la luz brotaba de su cuerpo. Con un estallido de esfuerzo, una enorme esterilla de goma se desplegó de su espalda. Aterrizaron sanos y salvos justo cuando el rayo de Kaminari engullía el suelo. Los gritos estallaron mientras los otros 3 equipos convulsionaban, sus cuerpos chisporroteando violentamente por el shock. Pero el grupo de Izuku estaba intacto. Izuku exhaló, sintiendo el alivio cortar la tensión. Buena idea, Momo. Ella tambaleó ligeramente, con el sudor surcando su frente. Es suerte que el caucho no conduce electricidad. Ochako extendió la mano alarmada. Momo, ¿estás bien? Momo se apoyó con una mano en la rodilla. Me las arreglaré. Solo he estado, creando un poco demasiado de golpe. Izuku estaba preocupado por Momo, casi había llegado a su límite con su don de creación. Especialmente porque creó una gran esterilla de goma en menos de 5 segundos. Una vez le dijo que cuando crea algo realmente grande, muy rápido, necesita usar casi todos los lípidos de su cuerpo. Antes de que nadie pudiera decir más, el ambiente cambió. Dark Shadow estalló de la nada, sus garras deslizándose hacia la cinta de la cabeza de Izuku. Momo reaccionó sin dudarlo, lanzó la esterilla de goma hacia su camino. La bestia sombra se echó hacia atrás con un siseo frustrado. Pero al girarse, sus ojos se fijaron en las 2 cintas de Izuku. Una idea surgió al instante. «Corred», ordenó, haciendo que el equipo se pusiera en marcha. Corrieron por el estadio, las botas golpeando el suelo. Detrás de ellos, el equipo de Shoto avanzó con fuerza, los motores de Tenya ardiendo tan fuerte que el vapor siseaba de sus pantorrillas. Dark Shadow zigzagueaba por el aire en persecución, sus golpes rozando cerca. Un golpe finalmente conectó, arrancando la banda que Izuku llevaba en la frente. Shoto la atrapó en la mano a mitad de carrera, sus labios curvándose en una leve sonrisa victoriosa. Te lo dije, Yaoyorozu, llamó Shoto, con voz calmada pero cortante. Deberías haberte unido al equipo ganador. Pero los ojos de Momo brillaban con una astuta rebeldía incluso mientras corría junto a Ochako y Mei, cargando a Izuku. Entonces quizá quieras mirar de nuevo. Shoto bajó la mirada. Frunció el ceño. La cinta en su mano no era el brillante 10 millones. Era el premio menor que Izuku le había robado a Shoji antes. Los cambié antes, reveló Momo, con voz cargada de orgullo firme. Por primera vez, Shoto vaciló. Tenía que admitir que era ingenioso. Tenya gruñó, sus motores chillando más fuerte.
Las llamas lamían los bordes de su escape mientras forzaba toda la velocidad de su carga. No nos quedaremos atrás. La diferencia se redujo rápidamente. El rostro de Momo palideció mientras jadeaba, el sudor resbalando por su sien. Ochako, escucha. Usaré los últimos lípidos para crear un último objeto. Entonces, todo depende de ti usarla. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par, luego se entrecerraron con fuego decidido. Ella asintió una vez. Lo entiendo. Déjamelo a mí. Momo inspiró entrecortadamente, su cuerpo temblando de agotamiento. Aún así, sus manos presionaban contra sus costados, forzando una última creación de su cuerpo tenso. Con un destello de luz, varias botellas brotaron de su espalda, cayendo en las manos de Ochako. En cuanto Ochako miró el líquido que se movía dentro, sus ojos se agudizaron. Lo entendió al instante. Sin dudarlo, tocó cada botella, activando su don. Ingrávidos, flotaban muy alto mientras el equipo corría hacia adelante. El momento fue perfecto. El grupo de Shoto se acercaba, los motores de Tenbia rugiendo como un trueno. Ochako liberó su don. Las botellas cayeron de nuevo a la tierra, rompiéndose al impactar. El suelo se volvió de repente resbaladizo, reluciente bajo la avalancha de líquido. El pie de Tenbia fue el primero en golpear. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock al delatar el impulso aceite. Gritó, derrapando violentamente. Un Denki y Fumikage se fríen tambaleándose detrás de él, su formación se desintegró. Pero Dark Shadow no se dejó desanimar. Disparó hacia adelante. Quedan 2 minutos. La voz seductora de Midnight retumbó por todo el estadio. El equipo de Izuku siguió adelante, pero su ritmo flaqueó. El peso de Momo se desplomó en los brazos de Ochako, su cuerpo claramente agotado. El sudor le brotaba de la sien, su respiración era superficial. Izuku bajó la mirada alarmado. Se está quemando. Antes de que pudiera terminar, Dark Shadow descendió en picado, sus garras cortando el aire limpiamente. De un solo movimiento, arrancó la cinta de 10 millones de las manos de Izuku. ¡No! Ochako gritó, con un destello de horror en el rostro. Dark Shadow se giró, corriendo para devolver el premio a Shoto. Pero entonces, ¡boom! Una violenta explosión partió el aire. Desde arriba, Katsuki se lanzó hacia adelante, las palmas ardiendo con furia pura. Su sonrisa era salvaje, sus ojos brillaban con un triunfo salvaje. ¡Ja! Esto es mío ahora. Agarró la cinta en el aire antes de que Dark Shadow pudiera retirarse, girando con una ráfaga de humo y llamas para impulsarse de vuelta hacia su equipo. Kacchan, susurró Izuku, con el corazón hundiéndose. Kirishima, Mina y Zero levantaron los brazos en señal de celebración mientras Bakugo se lanzaba hacia ellos. Pero el grupo de Shoto no había terminado. Tenbia aceleró más fuerte, su velocidad rompiendo el terreno cubierto de aceite. El hielo de Shoto se extendió en picos irregulares para estabilizar su equilibrio, mientras Dark Shadow giraba bruscamente para cortar el paso a Bakugo. En un instante, 2 de los equipos más fuertes chocaron en medio del estadio, explosiones y colisión de hielo, una tormenta caótica de poder y orgullo. El equipo de Izuku redujo aún más la velocidad, Momo apoyándose fuertemente en el costado de Ochako. Izuku apretó los puños, apretando los dientes. A este ritmo, con apenas 1 minuto restante, no llegaremos a tiempo. Sus palabras eran cortantes de desesperación, pero los labios de Momo se curvaron levemente hacia arriba. Incluso a pesar del agotamiento, sus ojos brillaban con una certeza tranquila. No te preocupes, Izuku. Levantó una mano temblorosa al aire. Y entonces, la cinta se rompió de nuevo en medio del caos, volando directamente a su palma como si un hilo invisible la tirara. Los ojos de Izuku y Ochako se abrieron de par en par, atónitos y incrédulos. Momo, Izuku respiró. La voz de Ochako era suave y llena de asombro. ¿Volvió a ti? Mei, sin embargo, prácticamente brincaba en el sitio, aplaudiendo con una emoción salvaje. Esto es increíble. Escuché rumores de que alguien de la clase 1 tenía más de un don, pero pensé que solo eran cotilleos. A Izuku se le cayó la mandíbula, su voz casi eufórica. Ese era tu Kirk de traer pelotas. ¿Traer, don? Repitió Ochako, ladeando la cabeza. Momo sonrió levemente, su voz débil pero orgullosa. Sí. Con esta habilidad, puedo invocar de vuelta cualquier cosa que haya tocado antes. No lo uso a menudo, pero cuando lo hago, siempre resulta útil. Ochako frunció el ceño suavemente, con preocupación aún reflejada en su rostro. Es increíble, Momo. Pero deberías ir a la enfermería, te has pasado de la raya. Momo negó suavemente con la cabeza, apoyándose un poco más en el apoyo de Ochako. Estaré bien. Es solo que, necesito comer algo.
Entonces volveré mi fuerza. Antes de que nadie pudiera responder, la voz de Midnight resonó por todo el estadio, aguda y autoritaria. Se acabó el tiempo. La segunda ronda ha terminado. La multitud estalló en vítores, sus voces retumbando. Mientras Izuku empezaba a bajar de sus amigos y su equipo se dirigía hacia la plataforma donde estaba Midnight, Momo apoyada por Ochako e Izuku mientras Mei saltaba a su lado, notaron algo peculiar. El grupo de Shoto y el de Bakugo, ambos miraban sus manos vacías, con confusión y barra o rabia extendiéndose por sus rostros. La cinta de 10 millones había desaparecido. Momo alzó la voz a través del estadio, su sonrisa amplia y triunfante. ¿Se te ha caído algo? Todas las miradas giraron. El equipo de Shoto se quedó paralizado, el de Bakugo también. Ambos pares de ojos se abrieron de par en par por la sorpresa cuando Izuku y Ochako, de pie orgullosos al lado de Momo, sostenían la cinta de 10 millones para que todos la vieran. Un silencio atónito recorrió la multitud antes de que Momo añadiera, con voz clara y firme. Te lo dije, Todoroki, elegí el equipo adecuado. Se escucharon exclamaciones en las gradas, seguidas rápidamente por vítores ensordecedores. El estadio tembló por el ruido mientras Izuku, Ochako, Momo y Mei se dirigían hacia la plataforma principal, con la cabeza en alto. Siguiendo detrás, los equipos de Shoto e Izuku se acercaron con expresiones tormentosas, el rostro de Bakugo torcido en una rabia apenas contenida, mientras los ojos de Shoto se posaban en Momo e Izuku con un raro destello de respeto. Cuando todos los estudiantes estuvieron reunidos, Midnight dio un paso adelante, su látigo chasqueando una vez para llamar la atención. Su voz sensual resonó por toda la arena. Bien hecho, estudiantes. Eso fue un espectáculo digno de héroes en entrenamiento. El marcador holográfico parpadeó sobre el estadio, los nombres y las clasificaciones de los equipos brillando para que todos los vieran. Equipos que avanzan. Primero puesto. Equipo de Izuku Midoriya segundo puesto. Equipo de Shoto Todoroki tercero puesto. Equipo de Katsuki Bakugo cuarto puesto. Ibarashi Osaki, Yuga Oyama, Tetsu equipo de Tetsu y Toshi Shinsou. El público volvió a estallar con los resultados. Estos 16 estudiantes, ronroneó Midnight, su voz bajando a algo casi burlón, avanzarán ahora a la tercera y última fase del festival deportivo, el torneo de lucha 1 contra 1. El marcador cambió de nuevo, mostrando a los competidores en orden. Izuku Midoriya, Momo Yaoyorozu, Ochako Uraraka, Mei Natsume, Shoto Todoroki, Tenya Ida, Fumikage Tokoyami, Denki Kaminari, Katsuki Bakugo, Eihiro Kirishima, Mina Asido, Anta Zero, Ibarashi Osaki, Yuga Oyama, Tetsu, y Toshi Shinsou. En realidad, Masirao Ojiro y Nirengeki Shoda habrían pasado a la siguiente ronda en lugar de Tetsu e Ibarashi Osaki, pero no creían que fuera correcto entrar en la siguiente ronda porque no podían recordar qué había pasado. Tras un breve descanso, continuó Midnight, con los ojos brillando, empezaremos con algunas actividades secundarias, y entonces, el torneo decidirá quién se lleva la corona. Los vítores del público se volvieron ensordecedores. Los estudiantes fueron expulsados al interior del estadio, hacia los vestuarios, la enfermería o la cafetería. Izuku caminaba junto a Ochako y Momo, Mei saltando feliz a su lado. Aunque aún pálida, Momo caminaba ahora con su propia fuerza, con la cabeza en alto. ¿Estás seguro de que puedes apañártelas solo? Preguntó Ochako con suavidad, observando los pasos de Momo con preocupación. Momo asintió, su sonrisa tranquilizadora. Ya me siento mejor. Cuando coma algo, volveré a estar con todas mis fuerzas. El rostro de Ochako se iluminó con una sonrisa. Lo que creaste al final, eso ha sido increíble, Momo. Momo negó con la cabeza, mirándola con cariño. No. Lo increíble fue cómo supiste qué hacer con él al instante, sin que yo dijera ni una palabra. Izuku intervino, con voz cálida aunque aún teñida de asombro. Honestamente, todos en nuestro equipo fueron increíbles. Por eso lo logramos. Antes de que pudieran decir más, los pasos de Izuku vacilaron. Más adelante, en medio del pasillo, Shoto esperaba, con los brazos cruzados. Sus ojos desiguales se fijaron directamente en ellos. Momo entrecerró la mirada de inmediato. ¿Qué quieres? Preguntó sin rodeos. Shoto negó con la cabeza. No de ti. Esta vez, quiero hablar con Midoriya. Izuku parpadeó, sorprendido. ¿Conmigo? ¿Por qué? El tono de Shoto era plano, pero su expresión llevaba un peso silencioso. Bajó 4 ojos. Momo y Ochako intercambiaron miradas antes de mirar a Izuku. Tras un momento de duda, asintió. Ochako le tocó el brazo suavemente. Nos vemos luego, entonces.
Momo le dedicó una pequeña sonrisa, aunque su voz era firme. No tardes mucho. La siguiente etapa comenzará pronto. Con eso, las dos chicas giraron la esquina, Mei siguiéndolas con su habitual alegría en el paso. Ahora solo en el pasillo, Izuku tragó saliva nervioso antes de encontrarse con la mirada firme de Shoto. Así que, ¿de qué querías hablar? La mirada de Shoto era firme mientras miraba directamente a Izuku. Tengo una pregunta, dijo sin rodeos. ¿Eres pariente de All Might? ¿Quizás su hijo? Después de todo, tienes un don similar al suyo. Izuku parpadeó, sorprendido, el corazón le dio un vuelco. ¿Qué? No. Absolutamente no. Y no soy su hijo. Forzó un tono firme, ocultando la verdad, que su don, flujo de fuerza, le había sido concedido por Momo. Shoto asintió despacio, con expresión seria. Eso pensé, pero la similitud entre tu poder y el de All Might era llamativa. Entiendo las luchas ligadas a la herencia y las expectativas. Inhaló y continuó. Soy el hijo de Endeavor, el actual héroe número 2. Mi padre me obligó a un entrenamiento incansable, con la intención de que algún día superara a All Might. He rechazado sus ambiciones, pero tengo la intención de derrotarte a ti, Midoriya, sin ni siquiera usar la mitad de fuego de mi don. Demostraré que puedo ganar sin depender de un regalo suyo. El pecho de Izuku se apretó. La intensidad en las palabras de Shoto, el peso detrás de ellas, no era solo rivalidad. Fue una vida de conflictos, expectativas y rebeldía. Reuniendo valor, Izuku enderezó la espalda y sostuvo la mirada de Shoto. Entonces haz lo mejor que puedas. Yo tampoco me rendiré. Pasó junto a Shoto, girando hacia el pasillo donde habían ido Momo, Ochako y Mei. Pero justo cuando se acercaba a la esquina, se quedó paralizado. Algo le hizo dudar. Instintivamente, se pegó a la pared, justo antes de doblar la esquina. Shoto ladeó la cabeza, confundido, acercándose. ¿Qué estás haciendo? Izuku le tapó la boca con una mano y hizo un gesto suave de SHH. Ambos miraron por la esquina y vieron a Momo hablando con un hombre con un traje impecablemente confeccionado. Los ojos de Shoto se abrieron de par en par al reconocerlo. Eso es, Yaoyorozu Kengo, susurró. Izuku frunció el ceño, susurrando asombrado. Espera, Yaoyorozu Kengo. ¿El CEO de varias empresas tecnológicas? ¿El famoso por desarrollar el mejor equipo para héroes? Shoto asintió. Y. Es el padre de Yaoyorozu Momo. Los ojos de Izuku se abrieron aún más, su voz apenas un susurro. ¿Ese es su padre? Shoto le miró, levantando una ceja. ¿No lo sabías? Quiero decir, incluso comparten el mismo apellido. Izuku negó con la cabeza. No, nunca habla de su familia. Sospechaba que estaba emparentada con Yaoyorozu Kengo, pero pensé que quizá era solo un tío lejano o algo así. Shoto le mira sin impresionarse, pero luego vuelve a mirar a Momo y a su padre. Escucharon en silencio la conversación. Al principio, parecía que Kengo estaba felicitando a su hija, pero las palabras de Momo hicieron que Izuku se enderezara rápidamente. No sé cuál es tu problema. Querías que estuviera entre los 16 mejores, y lo estoy. La expresión de Kengo se oscureció, su voz cortante. Mi problema es que estabas con el chico de tu equipo que más puntos. ¿Sabes el riesgo que asumiste? ¿Sabes lo que habría pasado si alguien te hubiera robado los puntos? El tono de Momo se mantuvo calmado, directo. Sí. Eso habría significado que perdíamos y no avanzaríamos a la siguiente ronda. La expresión de Kengo se oscureció, su voz cortante. No te pongas descarado. Arriesgaste nuestro nombre. Si hubieras perdido, tendrías que responder por ello. El tono de Momo se mantuvo calmado, pero firme. ¿Alguna vez has pensado que no todo lo que hago te afecta a ti y a tu reputación? Los ojos de Kengo ardían de ira. Levantó la mano, claramente con la intención de golpearla. Izuku y Shoto jadearon, Izuku avanzando instintivamente, pero Shoto lo retuvo. En un solo movimiento, la mano de Kengo conectó con la mejilla de Momo, una bofetada aguda resonando suavemente por el pasillo. Momo se frotó la cara instintivamente, manteniendo la compostura. Izuku y Shoto se pegaron a la pared, fulminando con la mirada a Kengo. El instinto de Izuku fue intervenir, pero Shoto le retuvo con firmeza. Más vale causar una excelente impresión en el torneo 1 contra 1, dijo Kengo, con voz firme, enfatizando el peso de sus expectativas. Momo asintió una vez, con un tono calmado pero con un matiz amargo. Sí, padre. Kengo, dándole la espalda a Momo, se arregló el traje. Necesito volver con mis socios comerciales. No me decepciones.
Momo puso los ojos en blanco sutilmente mientras él se alejaba. Mientras los pasos de su padre se desvanecían y el pasillo quedaba en silencio, Momo exhaló suavemente. Al principio no se movió, pero cuando estuvo segura de que él estaba fuera de su alcance, su voz cortó el silencio. Sé que estás ahí. Ya puedes salir. Izuku y Shoto dudaron antes de salir de la esquina. El rostro de Izuku se sonrojó de culpa, la mirada baja, mientras la calma de Shoto no delataba mucho, aunque su mandíbula apretada dejaba claro que le importaba más de lo que aparentaba. La mirada aguda de Momo se movía entre ellas. Estoy seguro de que los dos lo habéis visto todo. Izuku suspiró profundamente antes de asentir, con voz baja. Ese sí, lo siento, Momo. Shoto añadió simplemente, yo también, Yaoyorozu. Sus labios se curvaron en una sonrisa irónica. Está bien. No puedo culparte por escuchar cuando mi padre tuvo la brillante idea, levantó las manos para hacer comillas en el aire, de enfrentarse a mí en medio de un pasillo donde cualquiera podría pasar. Izuku dio un paso adelante, con la preocupación reflejada en su rostro. Pero, ¿estás bien? Él, te dio una bofetada bastante fuerte. Momo hizo un gesto con la mano para desestimarla. Está bien. No era la primera vez. Los ojos de Izuku y Shoto se abrieron de par en par, y sus voces se superpusieron en shock. ¿Qué? Momo se encogió de hombros ligeramente, con un tono inquietantemente casual. Honestamente, comparado con algunas de las cosas que he soportado antes, esa bofetada fue como la cosquilla de un niño. La voz de Izuku temblaba de indignación. Eso no está bien, Momo. Eso es abuso. La expresión de Momo se suavizó, aunque su voz tenía un matiz amargo. ¿Crees que no lo sé? Créeme, Izuku, hubo veces que he querido que probara su propia medicina. Pero, no puedo. Shoto entrecerró los ojos, con un tono cortante. ¿Por qué no? Por lo que sé, Yaoyorozu Kengo ni siquiera tiene un Kirk fuerte. Dominarle no debería ser nada para ti. Momo negó con la cabeza lentamente. No es tan sencillo. Shoto frunció el ceño. ¿Y por qué no? Porque, dijo Momo con firmeza, su voz teñida de dolor silencioso, mi madre todavía le quiere. Eso silenció a Shoto al instante. Sus ojos se oscurecieron, sus propios recuerdos parpadeando en los bordes de sus pensamientos. Continuó Momo, con un tono firme pero pesado. He pensado en contactar con las autoridades. He pensado en defenderme. Incluso he pensado en mudarme. Pero no puedo. No cuando eso significa dejar a mi madre sola con un hombre que se preocupa más por el dinero y el estatus que por su propia familia. Izuku se removió incómodo antes de preguntar, vacilante pero sincero, ¿por eso nunca hablas de tu familia? Momo asintió. Es una de las razones. No quería que te preocuparas por mí. Mi situación familiar, es complicado. Pero no siempre fue así. Inhaló bruscamente, forzando las palabras. Cuando se manifestó mi primer don, vio beneficios. Vio el estatus. Y desde entonces, el padre amoroso, aunque un poco distante, que tuve se convirtió en nada más que un hombre obsesionado con explotar lo que podía hacer con mi don. Quizá siempre fue así, y simplemente no lo mostré hasta que tuve algo que pudiera usar. Por un momento, el silencio se apoderó del pasillo. Finalmente, Shoto preguntó en voz baja. ¿Cómo lo soportas? Momo parpadeó. ¿Aguantar qué? Los ojos de Shoto se encontraron con los de ella. Vivir con un hombre que solo te ve como una herramienta para su ambición. Los labios de Momo se curvaron en una sonrisa suave, suave y sincera. ¿Por qué tengo una madre que me quiere? Y. ¿Por qué tengo amigos que me recuerdan cada día que soy más de lo que esperaba? Izuku, su madre, las chicas de la clase 1, hacen que su comportamiento y sus palabras sean más fáciles de soportar. Las cejas de Shoto se fruncieron ligeramente. ¿Pero no estás amargado? ¿No quieres aplastarlo nunca y aplastarlo todo lo que representa? Su voz tenía un filo que revelaba más sobre sus propias luchas que sobre las de ella. Momo e Izuku se miraron, ambos reconociendo que hablaba tanto de sí mismo como de ella. Entonces Momo sonrió de nuevo, esta vez más brillante, honesta y llena de calidez. ¿Por qué debería dejar que las acciones de un solo hombre me arrastren? Sí, me frustra. Pero no dejaré que él dicte mi felicidad. No cuando tengo gente a mi alrededor que me va a levantar. Las cejas de Shoto se fruncieron, su voz baja pero cargada de incredulidad. ¿Cómo puedes simplemente aceptar su comportamiento? ¿No sientes que te estás sometiendo a él? Izuku añade tristemente. Cuando vi cómo te abofeteaba, casi le ataco. Momo volvió su mirada aguda a ambos chicos, pero sus palabras pesaban más hacia Shoto que hacia Izuku.
Sí, aguanto el comportamiento de mi padre por ahora, dijo con firmeza, su voz firme. Pero no me malinterpretes, aguantar no es lo mismo que someterse. Sus ojos se cruzaron directamente con los de Shoto, fríos e inquebrantables. Y ciertamente nunca dejaré que mi amargura o ira se derrame sobre otros que no tienen nada que ver con sus pecados. Los ojos de Shoto se abrieron ligeramente, dándose cuenta de lo que se hizo notar. Las palabras le atravesaron más de lo que esperaba, acercándose incómodamente a la verdad que había estado ocultando tras su fría determinación. Momo entonces dirigió la mirada a Izuku, suavizándose un poco. El descanso está casi terminando. Deberíamos comer algo antes de que continúe el festival deportivo. Izuku asintió rápidamente, poniéndose a su lado mientras empezaban a caminar juntos por el pasillo. A mitad del pasillo, Momo se detuvo de golpe. Se giró, sus ojos agudos encontrando de nuevo a Shoto. Una cosa más, dijo, con voz calmada pero cargada de la sabiduría ganada a través del dolor. No sé qué hablaste con Izuku antes, pero estoy seguro de que tuvo algo que ver con tu padre, Endeavor. La mandíbula de Shoto se tensó. Momo dio un paso lento hacia adelante, con tono deliberado. Desde donde estoy, tienes dos opciones. Seguir como hasta ahora, dejar que tu odio y rabia hacia él te consuman, guiar cada uno de tus pasos y envenenar la forma en que te tratas a ti mismo y a los demás. Hizo una pausa, calando sus palabras antes de continuar, o puedes aprender a no dejarte controlar por ese odio. Puedes tomar todo eso y darle forma a algo significativo, algo que te pertenezca a ti y a nadie más. Por primera vez, Shoto se sintió visto, no como el hijo de Endeavor, ni como una herramienta, sino como alguien que estaba en una encrucijada. Momo volvió a mirar a Izuku, suavizando otra vez. Sin decir una palabra más, caminó a su lado por el pasillo, sus pasos resonando al unísono. Shoto permaneció clavado donde estaba, en silencio en el pasillo vacío. Sus palabras quedaron en el aire, pesadas y afiladas, iluminando una verdad que él había ignorado obstinadamente. Por primera vez en años, miró su vida bajo una nueva perspectiva.